Bueno, de nuevo estoy con todos ustedes a través de esta red social de Facebook Live, y es una alegría muy grande y un privilegio muy especial que Dios nos otorga de poder llegar hasta ustedes con el mensaje de la palabra de Dios habitual de cada domingo, siempre pensando en el beneficio para las personas que puedan oír la palabra de Dios. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Leticia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Soy el pastor Henry Corrales y quiero hoy llegar hasta ustedes con un tema que lo he titulado El señorío de Dios en nuestras vidas. Y quiero dar lectura en la palabra de Dios en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, verso 6. Libro del profeta Malaquías, capítulo 1, verso 6. Y lo voy a leer en dos versiones distintas, la Reina Valera 1960 y la traducción Biblia a la Palabra. Y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En la siguiente versión: el Señor del universo os dice a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis su nombre. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Vosotros le respondéis: ¿en qué forma menospreciamos tu nombre? Aquí tenemos en esta escritura algo muy especial. Y es que notamos una especie de reclamo divino, una especie de reclamo de Dios respecto de lo que debe ser la actitud de las criaturas con su Creador. Pues vamos a hablar en este día acerca del señorío de Dios. El señorío, en términos de la Biblia, implica el gobierno de Dios en la vida del hombre. Es decir, en donde Dios es quien gobierna, quien dirige, quien toma el control de la vida humana. En ese orden de ideas, donde el gobierno lo tiene Dios, se proyecta desde el principio en el plan divino, en el sentido de que Dios quiere para la humanidad lo mejor, proyectando siempre principios de gobierno que beneficien al hombre, que beneficien a la humanidad. Aquí en este versículo se evidencia un juicio de Dios contra los sacerdotes. Un juicio de Dios contra los sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué se evidencia ese juicio de Dios contra los sacerdotes? Porque a ellos Dios les demanda más, debido también a que Dios les encargó más. Pues hay un principio en la Biblia que trasciende a través de toda la escritura, y es que al que más se le da, más se le demanda. Y obviamente a los sacerdotes Dios les había encargado el culto, la palabra, es decir, que fuesen ellos quienes entregaban el testimonio de Dios a la gente y al pueblo, para a través de ese testimonio, preceptos, ordenanzas y mandamientos, hubiese una ley, porque todo gobierno tiene una ley. Si un gobierno no tiene una ley, no es un gobierno de verdad, porque gobernar significa ejercer dominio sobre alguien o sobre algo. Así que se necesita una ley. Y entonces aquí encontramos cómo el Señor demanda diciendo:
Lo mínimo que se puede esperar es que si yo soy padre, haya honra para mí. Y si soy Señor, debe haber reverencia, acatamiento, debe haber sometimiento a mi palabra. El profeta entonces habla en una especie de relación entre padre e hijo, y también en la relación entre Señor y siervo, que demandan del subordinado lo mismo, es decir, amor, honor, respeto y obediencia. Eso se demanda en esa relación padre-hijo, siervo o señor amo o señor siervo. Que haya amor, que haya honor, que haya respeto, que haya obediencia, para poder que esa relación sea una relación en donde haya un desenlace de bendición para el hombre. Fíjese usted que desde el comienzo Dios dio principios muy especiales. Y en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 12, la Biblia nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, hay una demanda de honra de parte de Dios. Una demanda de honra que se le exige al hijo para con el padre. Y es una palabra en donde está de por medio la vida del otro. Si éste honra, si éste da la honra a ese padre. Y todos sabemos que la relación humana padre-hijo solamente es un reflejo de la relación del Padre nuestro Dios, del Padre creador con la humanidad. Por eso el sabio Salomón dice en Proverbios 30:11, hablando de esa honra, dice: hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. Imagínese usted el grado de deterioro moral en el que había caído la humanidad, en donde el padre no recibía la honra de su hijo, ni la madre la bendición de su hijo. Y estas palabras habían sido puestas como base para que los años fueran alargados, para que siempre hubiese bendición en la vida de esa persona. Desde el punto de vista de la Biblia, se observa la resistencia a sujetarse a Dios por parte de la humanidad. Eso también se observa a lo largo de la Biblia, una especie de resistencia del hombre, de no querer sujetarse, de mantenerse en una obstinación, en una terquedad, de no obedecer a Dios. De no obedecer a Dios. Fíjese usted que la Biblia nos dice en el libro de Jeremías capítulo 6, verso 16: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron: no lo seguiremos. La versión antigua o la versión Reina Valera dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron: no andaremos. Muestra entonces a las claras que el hombre, la humanidad, siempre ha despertado, ha dejado nacer una especie de resistencia a sujetarse a lo que Dios propone, al gobierno de Dios, al señorío de Dios. Y claro, todo eso con consecuencias lamentables. Siempre encontramos una relación clara entre el señorío y la obediencia. El señorío propuesto por Dios siempre da como resultado, óigame bien, beneficios de enorme trascendencia, de enormes proporciones para la humanidad.
El señorío de Dios jamás es para solo mantener al hombre subordinado, sujeto a una ley, a un gobierno, a una norma, a un decreto, a un mandamiento. Así es como el enemigo ha querido hacerle ver al hombre que se trata de una carga gravosa, difícil de llevar, pero no es así. No, de lo que se trata es que hay un gobierno de Dios que va a beneficiar, va a bendecir de manera especial. Va a bendecir al hombre si éste toma el control, si éste acata lo que el Señor está proponiendo como norma divina en esa relación de señorío y de obediencia con el pueblo. Dios ha querido ser Señor en nuestras vidas, sin perjuicio de nuestra libre elección. Porque muchos entonces dicen, ¿cómo puedo ser obediente y ser libre a la vez? Pero ahí hay una especie de reconciliación entre esa obediencia y esa libertad, que siempre cuando uno lee las Escrituras y mira los ejemplos de los hombres y las personas en la Biblia, encuentra que no hay ningún conflicto en esa relación, en la libertad y la obediencia, sino que siempre da como resultado bendición para el hombre. Por eso encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, encontramos aquí la palabra del Señor muy especial. En Deuteronomio 30, 19 y 20, a los cielos y en la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces ahí encontramos que es el hombre. Dios hace una propuesta, pero es el hombre el que decide. Pero también podemos ver que la resistencia a la obediencia a Dios fractura o resquebraja el señorío de Dios en nuestras vidas, ocasionando ruina, ocasionando lamento, ocasionando dolor para el hombre. Un caso típico de ello, de esa resistencia a la obediencia al señorío de Dios en la vida del hombre, se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, un caso típico. Encontramos aquí Israel en tiempos del profeta Samuel. El gobierno de Israel era una teocracia, porque hay diversas formas de gobierno. Está la teocracia, que es el gobierno de Dios sobre el hombre. Está la monarquía, que es donde un rey gobierna sobre una nación. Está la democracia, que es el gobierno del pueblo. Y así sucesivamente podemos mencionar muchas clases de gobierno, pero aquí nos ocupa la teocracia. Esa era la forma de gobierno. El gobierno de Israel era una teocracia, era el gobierno de Dios, era Dios mismo el que gobernaba desde el momento mismo que los sacó de Egipto, de la esclavitud a la que estaban sometidos, y lo lleva cruzando el Mar Rojo, el desierto, hasta llegar a la tierra que les había prometido. Encontramos ese gobierno de Dios por mano de Moisés. Cuando Moisés muere, viene Josué. Después de Josué vienen los jueces. Y después de todo esto, entonces, más de 400 años de que esos jueces eran puestos por Dios. Si alguien pregunta, ¿pero se equivocaron? Sí, sí se equivocaban, eran hombres. Pero entonces Dios era el que corría con la responsabilidad, porque era Dios que los ponía. Era Dios a través de esos hombres que estaba gobernando. Así que si al pueblo le iba mal, Dios mismo se encargaba de restablecerlos, de hacer huir a sus enemigos. La Biblia dice, Jehová tronó sobre sus enemigos y los hizo huir, porque Dios mismo era el que estaba a cargo de ese gobierno, de ese señorío, de esa autoridad. Pero aquí en tiempos del profeta Samuel, entonces encontramos
que Dios era su rey. Y ahí es donde se entiende la respuesta dada por Dios a Samuel. Samuel tenía un triple oficio entre el pueblo. Era profeta, era sacerdote y era juez. Como profeta traía la palabra de Dios hacia el pueblo. Como sacerdote llevaba la necesidad del pueblo hacia Dios, y como juez entonces dirimía en lo civil para mantener un orden, para mantener un gobierno, para mantener un señorío, para mantener esa especie de bienestar que Dios siempre quería. Era una fórmula ideal, era la fórmula para el éxito, era la fórmula para que todo saliera bien. Un hombre que traía la palabra de arriba, de parte de Dios. Un hombre que llevaba la palabra y la queja del pueblo a Dios. Y un hombre que en sentido horizontal entonces también dirimía los asuntos civiles y juzgaba entre el pueblo, todo buscando el bienestar para esa nación. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 7 dice: pero por ello todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Por tanto, nómbranos un rey que nos gobierne, como en todas las naciones. Le disgustó a Samuel el hecho de que le pidieran un rey para que los gobernara, y se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te pidan, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien rechazan como rey suyo. Muchas cosas para considerar en estas escrituras. Uno no puede ignorar de que había una falla y que pudo haber sido real el hecho de que Samuel ya había envejecido y no respondía al pueblo como el pueblo necesitaba. Pero con todo y eso seguía siendo el varón de Dios, seguía siendo el instrumento de Dios, seguía siendo ese regente que Dios había puesto en ese modelo de teocracia, en ese modelo teocrático, en donde Dios gobernaba a través de ese hombre que solo era una voz de parte de Dios. Aquí el orden hubiera sido, cuando ya los hijos de Samuel comenzaron a llevar ese gobierno que Dios les encomendaba y no lo hicieron bien, el orden había sido que los ancianos le hubieran dicho a Samuel: Samuel, ya estás anciano, ¿por qué no oras a Dios para que Él nos dé otro hombre como tú? Porque no podían desconocer que ese hombre había sido un hombre que después la Biblia da testimonio que Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces la oración y la petición en un orden correcto, en donde se está agradecido con un gobierno de parte de Dios, es: ora a Dios para que nos dé otro hombre como tú. Porque queremos seguir siendo gobernados por Dios, dirigidos por Dios. Queremos seguir estando bajo el señorío de Dios. Pero no fue así la petición. Fue: nómbranos un rey que nos gobierne como en todas las naciones. No como gobernaba Dios, sino como gobernaban los hombres. Y ahí comienza el deterioro. Ahí comienza la decadencia. Y por eso la palabra dice que le disgustó a Samuel el hecho que le pidieron un rey. Pero mire usted la sabiduría de Samuel. Oró al Señor. Oró al Señor. Eso hace un hombre cuando está dirigido por Dios. Oró a Dios. No tomó determinaciones, porque él sabía que él solamente era una figura representativa del gobierno teocrático. Así que tenía que pedirle a Dios, el Rey, el soberano, el Señor del universo, qué podía hacer o qué debía hacer. Y el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te pidan. No porque eso fuera a redundar en bendición, sino porque Dios llega a un término en el que si el hombre lo rechaza, Él lo suelta. Con todo y que le duela, pero Él lo suelta. Dele al pueblo todo lo que te pidan, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien rechazan como su rey. Fíjese usted qué lamentable, es uno de los episodios más tristes del Antiguo Testamento, en donde este pueblo que había gozado durante largos siglos la protección de Dios, cuando los enemigos venían, Dios los azotaba. Cuando venía la escasez, Dios los bendecía. Cuando venía toda clase de dificultades, Dios siempre salía al encuentro de ese pueblo para resolverle sus problemas. Pero ellos no estaban satisfechos con esto.
Querían a un hombre con todas las limitaciones que eso implica, con todas los problemas que ello trae, que sea un hombre y no Dios quien gobierna. De ahí, desde ese punto hasta el día de hoy, estamos viendo las consecuencias de eso. Cuando el hombre no admite el gobierno de Dios sobre su vida, cuando dejó de aceptarse la palabra de Dios como la norma rectora en la vida de la sociedad, el hombre cayó en un deterioro moral, en una caída hacia el vacío. Y por eso vemos las consecuencias hoy tan lamentables de una sociedad corrompida, una sociedad sin Dios. No porque Dios haya desaparecido, sino porque el hombre le puso el codo a Dios para sacarlo de su camino. ¡Qué momento tan lamentable! Sin embargo, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo maravilloso, porque no hay Dios como Él. Su reino es reino sempiterno. Su reino es un reino de gloria y de majestad. Su señorío es un señorío para bendecir al hombre, para sacarlo de su ruina, de su crisis y ponerlo en bendición. Entonces Dios manda a Samuel que proteste solemnemente contra ellos. En otras palabras, los ponga sobre aviso. Y en el verso 8 al 18 dice lo mismo que me han tratado a mí desde que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome para dar culto a otros dioses. Así te tratan a ti también. Es decir, para mí eso no es nuevo. Lo he visto. Me han venido tratando con desdeño, con desprecio desde el principio. A pesar de que los he bendecido, los he guardado. Sin embargo, no me han tratado bien, no me han honrado, no me han respetado. Se han pasado por encima de mis órdenes. No es raro que también te traten mal a ti. Pues si me tratan mal a mí, que soy su Dios, cuánto más a ti. Ahora pues escúchalos, pero ponlos sobre aviso. La Reina Valera dice: protesta solemnemente contra ellos y dales a conocer los privilegios del rey que reinará sobre ellos. En otras palabras, la forma como los va a gobernar. Samuel transmitió las palabras del Señor a la gente que le pedía un rey y les dijo: estos serán los derechos del rey que ustedes quieren que os gobierne. Alistará a vuestros hijos y a unos destinará a sus carros y a sus caballos para que vayan delante de su carroza. A otros los nombrará jefes y oficiales de su ejército. A otros los pondrá a trabajar sus campos, a cuidar sus cosechas o a fabricar sus armamentos y sus pertrechos para sus carros. A vuestras hijas las pondrá a su servicio como perfumistas, cocineras o panaderas. Requisará vuestros mejores campos, viñas y olivares para dárselos a sus funcionarios. Os cobrará el diezmo de vuestros cereales y viña y se lo dará a sus oficiales y funcionarios. Os quitará a vuestros siervos y siervas junto con vosotros vuestros mejores bueyes y asnos para emplearlos en sus trabajos. Os exigirá impuestos por vuestros rebaños y vosotros mismos os convertiréis en sus esclavos. En ese momento os quejaré del rey que habíais elegido, pero entonces el Señor no os responderá. Oiga, qué palabra esta tan clara de parte de Dios. Una protesta solemne de Dios. A ver si ellos desisten de su obstinación y de su terquedad, de separarse del señorío de Dios, del gobierno de Dios. Pero ¿sabe qué sucedió? El pueblo no desistió de su idea. No desistió. Los versículos que voy a leer dice, vuelvo a leer lo que dije al comienzo, lo mismo que me han tratado a mí desde que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome para dar culto a otros dioses. Así te tratan también a ti. Ahora pues escúchalos, pero ponlos sobre aviso y dales a conocer los privilegios. Y dice el verso 10, Samuel transmitió las palabras del Señor a la gente que le pedía un rey. Pero aún así ellos dejaron ver su obstinación. El pueblo no quiso escuchar a Samuel e insistió: no importa, queremos tener un rey. Eso dice el verso 19 del capítulo 8. El verso 20, así también nosotros seremos como todos los pueblos. Ellos no querían ser como el pueblo de Dios. Ellos querían ser, era como los pueblos de la tierra, pueblos desordenados, pueblos que no tenían una orientación correcta hacia lo bueno. Nosotros queremos ser como los pueblos,
Nuestro rey nos gobernará y nos conducirá a luchar a las guerras. Samuel escuchó lo que decía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le contestó: atiende a su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los israelitas, todo el mundo a sus pueblos. Y fue triste porque tal como protestó Dios solemnemente por medio de Samuel al pueblo, así sucedió. No hubo buen trato de parte de sus gobernantes. Y Saúl fue el peor ejemplo de un rey, porque fue el rey que ellos eligieron, no el que Dios les puso en una teocracia y en un orden divino, en un señorío para bendecir, no, sino el rey que ellos pidieron. Y vinieron las consecuencias, derrota tras derrota, tal como lo había dicho el Señor. Problema tras problema, circunstancia adversa, una y otra sobre el pueblo. Los amalecitas, se levantan todos los enemigos contra ellos, hay luchas. Pero ahora no está el brazo de Dios para defenderlos, solamente Dios los mantiene con un mínimo vital. Pero ellos sufren y sufren, porque ellos escogieron que fuera su brazo que los defendía y no el brazo de Dios, no el brazo del señorío de Dios, sino su brazo, y su brazo se quebrantaba, su brazo se consumía, su brazo se debilitaba. Cuando estaban bajo la mano de Dios, si un enemigo acechaba contra ellos, Dios respondía sacando a ese enemigo del camino. Pero ahora eran ellos mismos, tenían que luchar, y entonces pusieron muertos tras muertos sus príncipes, sus mujeres más hermosas, sus doncellas, todas comenzaron a perderse. ¿Por qué? Porque habían abandonado el gobierno de Dios, el señorío de Dios. Qué triste es cuando el hombre le dice a Dios: no quiero que gobierne sobre mi vida, no quiero que reine sobre mi vida, quiero manejarme por mi propia cuenta. No sabe lo que está diciendo, no sabe el camino que se está metiendo, no sabe el final de perdición que va a tener esa decisión tan lamentable. Por eso, bendito el varón que confía en Jehová, bendito el varón que confía en Dios. Hay bienaventuranza, hay bendición en abundancia, entonces para aquel que aprende a confiar en Dios. Que sea Él el que gobierna y el que tiene señorío sobre la vida del ser humano, para que le vaya bien. Por eso, volviendo a la escritura donde partimos, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es lo mínimo que Dios exige, pero es lo mejor para el hombre, porque está demandando Dios que el hombre se sujete, se someta a ese gobierno. Le va a ir bien, porque va a tener a un rey, a un Señor que provee, que trae abundancia, que no dejará que falte el alimento, que no dejará que falte la bendición para cada persona que está bajo su señorío. Pues Él es un Señor que no solamente es poderoso, sino que es un Señor lleno de bondad. Y eso es lo que lo distingue a Él entre tantas cosas de cualquier otro gobierno, porque su gobierno es un gobierno de bendición, de beneficio, trayendo beneficio tras beneficio a aquel que se somete a la voluntad de Dios. Le dejo esta palabra en este día diciéndoles: no hay nada mejor que obedecer a Dios y someterse a ese señorío de Dios en nuestras vidas. Y usted verá, usted mismo experimentará la diferencia entre servir a un hombre solamente, que es guiado por sus intereses personales, o servir a un Dios lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de gracia. El Señor Jesús nos bendiga.